Tema 13. Medidas de dispersión. Las medidas estadísticas de tendencia central o posición nos indican dónde se sitúa un grupo de puntuaciones, mientras que los de variabilidad o dispersión nos indican si esas puntuaciones o valores están próximas entre sí o si por el contrario están dispersas. Necesidades de medir la dispersión. Así, las medidas de dispersión pueden definirse como los valores numéricos cuyo objeto es analizar el grado de separación de los valores de una serie estadística con respecto a las medidas de tendencia central consideradas. Mide qué tanto se dispersan las observaciones alrededor de su media, también llamadas medidas de variabilidad. Cuanto mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad. Cuanto menor sean, más homogénea será la media. Así se sabe si todos los casos son parecidos o varían mucho entre ellos. Uso de las medidas de dispersión. Nos sirven para cuantificar la separación de los valores de una distribución. Puede utilizarse para evaluar la confiabilidad de dos o más promedios. Nos informa sobre cuánto se aleja del centro de los valores de la distribución. Rango. Una medida razonable de la variable es la amplitud o rango que se obtiene restando el valor más bajo de un conjunto de observaciones del valor más alto. Ejemplo, rango 9 menos 3 igual a 6. Tenemos el valor más alto menos el más bajo. Por lo tanto, el rango es igual a 6, como se ve aquí en la figura. Requisitos del rango. Para calcular se ordenan los números y se resta el valor mínimo del valor máximo. Comparte unidades con los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Propiedades del rango. Es fácil de calcular y sus unidades son las mismas que las de las variables. No utiliza todas las observaciones, solo dos de ellas. Los resultados se pueden ver afectados por alguna observación extrema. El rango aumenta con el número de observaciones o bien se queda igual, generalmente no disminuye. Medio rango. Es el promedio del valor máximo y el mínimo. Por lo tanto, el rango medio es el valor mínimo más el rango máximo entre dos. Ejemplo del rango medio, 3 más 8 entre 2, que sería 11 entre 2 igual a 5,5. El rango medio es 5,5, como se ve aquí en la imagen. Varianza. La varianza se define como el promedio de las diferencias cuadráticas de los n datos con respecto a su media aritmética. Esta media es siempre una cantidad positiva, empleada principalmente en procedimientos de inferencia estadística. Como sus unidades son las del cuadrado de la variable, es más sencilla usar su raíz cuadrada. La varianza es simplemente la media de los valores al cuadrado menos el cuadrado de la media. Y aquí está la fórmula. Sumatoria de x menos x media por f, que es la frecuencia, entre n. Desviación estándar. Generalmente se prefiere que la medida de dispersión sea de la misma dimensión que las observaciones. Para lograr esto, bastará con tomar su raíz cuadrada. Por ello, se define la desviación típica como la raíz cuadrada de la varianza. Solamente se le saca raíz cuadrada a la varianza y se tiene la desviación. De un conjunto de observaciones, la desviación es la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones con respecto a la media elevada al cuadrado. La desviación típica se denomina como S con el subíndice que es como triangulito. Ejemplo, obténgase la varianza y la desviación para las siguientes observaciones. Primero se acomodan, ¿sí?, las observaciones y se ve cuántas veces se repite el 1. Por ejemplo, el 1 se repite 2 veces, que es la frecuencia, el 2 se repite 3 veces, que es la frecuencia, el 3 solo 1, el 4 1, el 5 2, el 9 1 y el 10 1. Se multiplican cada uno por su frecuencia, el 2 por 1, el 2 por el 3 por el 1, el 4 por el 1, el 5 por el 2, el 9 por el 1, más el 10 por el 1, y finalmente nos da 44.
N es el número de observaciones que hay, que son 11, entonces 44 entre 11 nos da 4 y esa es la media. Una vez que se tiene la media, se sustituye en la fórmula de varianza, ¿sí? A cada uno de los valores se le saca la media, ¿sí? Sería 1 menos la media al cuadrado por 2, que es la frecuencia, más 2 menos 4, que es la media, elevado al cuadrado por 3, que es la frecuencia, más 3 menos 4, que es la media, elevado al cuadrado por 1, que es la frecuencia, más 4 menos 4, que es la media, elevado al cuadrado por 1, que es la frecuencia, más 5 menos 4, que es la media, elevado al cuadrado por 2, que es la frecuencia, más 9 menos 4, elevado al cuadrado por 1, que es la frecuencia, más 10 menos 4, elevado al cuadrado por 1, que es la frecuencia. Esa es la sumatoria de todo eso y se divide entre 11. Y la varianza nos queda como 8.54. Finalmente, la desviación pues es solamente sacarle raíz al 8.54 y nos queda 2 como varianza. Ejemplo, tipos de egresos de un hospital. Los administradores dan seguimiento al tiempo de egreso de los pacientes, tratados en las áreas de urgencia de 2 hospitales. Aunque los tiempos de egreso promedio son aproximadamente iguales, 35 minutos, las desviaciones estándar son significativamente diferentes. La desviación estándar del hospital 1 es aproximadamente 6 en promedio. El tiempo para dar la alta de un paciente se desvía de la media, aproximadamente 6 minutos. La desviación estándar del hospital 2 es de aproximadamente 20 minutos, 20, perdón. El promedio de tiempo para dar de alta a un paciente se desvía de la media, aproximadamente 20 minutos. Entonces, en base a esto podemos ver qué hospital da mejor servicio. Las desviaciones estándar sirven para conocer la variación que presentan los datos de su distribución respecto a la media aritmética de dicha distribución, es decir, nos muestran una visión más acorde con la realidad en el momento de tomar las decisiones, ¿sí? Y de acuerdo a la gráfica, vemos en el hospital 1 cómo están los datos más cercanos a la media y como en el hospital 2 están los datos más alejados de la media, ¿sí? Y en base a eso podemos tomar una decisión de cuál hospital nos conviene más, en cuál hospital nos conviene más atendernos. Hay que resolver el cuestionario 6, que son 10 preguntas que se obtienen con el documento que ya tienen, y hay que contestar la actividad 6, donde en la primera hay que colocar en las imágenes si tienen alta o baja la dispersión. Esto es, aquí por ejemplo sería la dispersión es baja, aquí es alta y así sucesivamente. Después en el 2 tienen que obtener el rango. Sí, en el problema 3 también, en el problema 4 también tienen que hacer el rango, y en el 5 y en el 6 obtener el rango medio. En los problemas 7, 8, 9 y 10 hay que obtener la media, la variancia y la desviación para cada uno de esos problemas. Una vez que terminen de resolver el cuestionario y la actividad, lo guardan en formato PDF y lo suben en la plataforma para que tengan su evaluación.